este es, en definitiva, el peor libro de Rick Riordan. Hola, yo soy Fer y el día de hoy saqué otra vez los trapos finos, mi playera de Nico D'Angelo del Campamento Mestizo, porque les vengo a hacer una reseña profunda, minuciosa, a detalle, obsesiva de La Profecía del Rayo y las Estrellas, el libro de Nico D'Angelo, escrito por Rick Riordan y Mark Oshiro, y básicamente porque creo que este es el peor libro de esta saga, de este universo literario. Agárrense porque traigo un guión de 21 páginas y un vasito de agua para sobrevivir, entonces pónganse cómodos, vayan a comer algo, tráiganse algo para tomar porque esto va a estar profundo. Antes de empezar, obviamente este video va a tener spoilers de todo lo que es el Riordanverse. La primera saga de Percy Jackson, la segunda saga de Percy Jackson, las pruebas de Apolo. Muy importante la de las pruebas de Apolo, después no quiero quejas. Entonces, si no has leído y no te importa, eres bienvenido, quédate. Si ya lo leíste, felicidades. Y si no lo has leído y quieres no spoilearte sobre unas cosas muy importantes de el Riordanverse, por favor, ve y lee las pruebas de Apolo. Son una gran saga. Deja de tenerle miedo al éxito, Mix. Y nos vemos cuando la acabes. Y mientras puedes ver cualquier otro de mis videos. Pero pues nada, no digan que no les advertí sobre los spoilers. Con eso fuera del camino, hablemos de una de las mayores decepciones literarias de mi vida. Primero que nada, quiero hablar de todo el potencial desperdiciado en este libro. Para empezar, es un libro dedicado a Nico D'Angelo, ¿ok? Y en esta casa no bromeamos sobre Nico D'Angelo. Primero quiero hacerle un shout out a mi separador que me acompañó en esta lectura. Es un mini Nico. Está precioso. Voy a dejar el link del Instagram del artista aquí. La pueden encontrar luego en convenciones de anime en Ciudad de México. Nada, vayan a apoyarla porque mucho talento. En serio, las cosas que hace son preciosas. Pero pues ya, hablando de Nico. Nico es objetivamente de los personajes más populares del Riordanverse, ¿ok? Hablas con cualquier fan del Riordanverse y 8 de 10 te van a poner a Nico en su top 5 de personajes. No lo digo yo, lo dice la ciencia, la estadística que me acabo de inventar, ¿ok? Con la mano al fuego, yo les aseguro que su casting era de los más esperados para la serie. Que por cierto, el actor que lo va a interpretar se ve bien lindo. Me duele pensar en que va a tener que hacer como la actuación de su vida y nos va a hacer sufrir, pero ve potencial allí. Pero ese es otro tema, perdón. El punto es que cuando hace 2-3 años Rick Riordan llega y me dice, ¿sabes qué? Tu emo favorito va a tener un libro dedicado a él. Yo me dije, es el mejor día de mi vida. Voy a darle todo mi dinero a este señor. Lo amo y ha hecho mi vida. Otra razón por la que este libro tenía potencial es porque iba a estar enfocado, bueno, no iba, estuvo enfocado en Nico y en Will, el ship Solangelo, que pues Solangelo es un ship muy popular, no me lo van a dejar negar, yo creo que es top 2, top 3 de los ships del Riordanverse, porque obviamente nadie le quita ese lugar a Perkabeth. Nico y Will son literalmente la luz y la oscuridad, los opuestos se atraen, son perfectos, viva el amor. Y pues como lectores a nosotros nos tocó ver el inicio de su relación. De mis partes favoritas de ellos es cuando interactúan al final de Los Héroes del Olimpo, en La Sangre del Olimpo. Todo ese final en el que están ellos dos, yo me dije, aquí se tornean de algo. Aquí está pasando algo, Rick Riordan. Yo sé lo que pasa en tu cabeza. Y luego cuando en las pruebas de Apolo ya nos dijeron, ay, sí, es que están juntos y están saliendo. No sé, fue muy lindo. Y como lector es natural que tú quieras ver más de una relación de unos personajes que dices, no, es que es perfecto, inventaron el amor. Y pues a diferencia de otros ships como Fierro Chase, a los que Rick Riordan los dejó abandonados por allí, aquí se dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tu libro. Y además los voy a mandar al lugar más oscuro y horrible del mundo, Tártaro. Como sabemos, Rick Riordan ya ha mandado a otra pareja muy querida, a Percy y Annabeth, al Tártaro, que es básicamente el lugar más oscuro del inframundo, el lugar más horrible de todo este universo, pues para ver cuáles son los límites del poder del amor, ¿no? Para ahí entretenernos un poco a costa del sufrimiento de nuestros personajes favoritos. Y pues es todo eso, ¿no? El angst, la esperanza, el viaje. Pero entonces, si tenemos todo esto, ¿qué pasó y por qué este libro fue una decepción? Primero que nada necesitamos empezar con la premisa, la sinopsis. Y para esto voy a leer. Nico D'Angelo, hijo de Hades, ha superado las pruebas más difíciles que podría haberse imaginado, desde la muerte de su madre y su hermana hasta perder a su amigo Jason Grace, durante los juicios de Apolo. Pero ahora hay un rayo de sol en su vida, Will Solaz, el hijo de Apolo. Juntos los dos semidioses pueden superar cualquier obstáculo, al menos así fue, hasta el día de hoy. Ahora una voz llama a Nico desde el Tártaro, la parte más baja del inframundo. Él tiene clara su misión, pero Will no va a dejar que vaya solo. La pregunta es, ¿puede un ser hecho de luz sobrevivir en la parte más oscura del mundo? ¿Podrá vencer los demonios que lo rodean y los que tiene en su interior? Descubre un nuevo mundo en una aventura de los personajes más admirados de la saga de Percy Jackson.
Ya me dio sed. Obviamente suena un gran concepto, o sea, te lo dicen y tú te dices, dame más. La cosa aquí fue la ejecución, obviamente, que dejó mucho que desear. Antes de empezar con el detallado viaje a través de la trama de este libro, quiero hacer un punto muy importante, que pues es obvio, pero igual no hace daño recalcarlo, y es que este libro es único entre los de El Riordanverse porque tiene un coautor. Como les dije, este libro está escrito por Rick Riordan y Marco Shiro. Marco Shiro es un autor no binario que ha escrito literatura LGBT infantil. La verdad, sus libros nunca los he leído, no me llaman la atención. La cosa es que Rick contactó a Mark porque como Nico es un personaje que es parte de la comunidad LGBT, para Rick era importante tener a alguien que fuera parte de la comunidad como pues una mano en este libro. Porque ya ha pasado que Rick, a pesar de que tiene historias con personajes bastante diversos, creo que literalmente le ha metido personajes a su mundo de todos los grupos demográficos posibles, pero a veces le ha pasado que no le sale tan bien. Entonces, ahora que le va a dar el foco principal a un personaje que es parte de la comunidad LGBT, pues él quería que saliera bien, ¿no? Y se entiende la intención, de hecho es una muy buena intención, pero yo creo que sí afectó un tanto tener a un coautor en esta historia, pero de eso vamos a discutir después. Solo quería hacer ese punto. Ahora ya vamos a hablar de la trama. Empezamos con el fin del verano, ¿ok? Se está acabando el verano en el campamento mestizo. Nico y Will están conviviendo con Kayla y Austin, que son dos de los hermanos de Will, hijos de Apolo igual. Todo es belleza, todo es hermoso. A mí me encanta ver a los hijos de Apolo. Aprendemos que Will obligó a Nico a ver Star Wars. Como sabemos, Will es un súper fanático de Star Wars. Y también nos dicen que ya llevan casi un año de novios. O sea que ha pasado un año, para que nos pongamos en perspectiva de las cosas, que ha pasado casi un año desde el inicio de las pruebas de Apolo. Porque pues por allí fue cuando Lester, Apolo, se enteró de que su hijo andaba con Nico. Nico y Will se despiden de Kayla y de Austin porque resalta y acontece que ellos dos van a ser los únicos campistas que se queden el resto del año en el campamento. El resto pues se fueron para su casa. La razón por la que Nico se queda pues creo que es obvia, realmente no tiene familia, está solito en el universo. Y Will se queda porque su mamá es una cantante, Naomi Solaz, pero su mamá va a estar de gira. Y Will está así de, ¿sabes qué? Es que yo pasé toda mi infancia estando de gira por el mundo, por Estados Unidos, y quiero tener un verano relajado, feliz con mi novio. Entonces yo me quedo aquí. Y aquí empieza una de las... No es un problema, o sea, es que este sí no es un problema real, este soy yo. Y es que Will, cuando se refiere a Nico en ciertas partes, le dice my grumpy little ball of darkness, o sea, como mi pequeña bolita enojona de oscuridad. Y es que el libro luego se pone muy cursi, pero como que de mala manera, como que da medio cringe. Y yo sé que son adolescentes, yo sé que son niños de 15 años en su primera relación. Y yo sé que ser cursi no está mal, pero luego yo sí me digo así como que tal vez fue demasiado. Pero esta tal vez es opinión impopular, no sé. Comenten acá abajo si ustedes creen que fue demasiado cursi. O yo simplemente soy muy negativa, no sé. Después tenemos una mención de Hazel y una mención de Reina. Quienes recordemos, Hazel es la hermana de Nico, la que está viva. Y Reina, la amiga de Nico. Y esto solo lo digo porque necesito un conteo, ¿ok? Un conteo de cuántas veces se les mencionan, porque son gente importante para Nico. Luego se nos revela que Nico ha estado teniendo pesadillas. Como ya sabemos, los sueños son algo muy difícil para los semidioses, es algo que los persigue, muchas veces les dice como profecías y así. Y Nico, pues no es la excepción, ha estado teniendo pesadillas y escucha una voz que lo está llamando desde Tártaro. También nos enteramos de que Nico ha estado yendo a más o menos sesiones de terapia con el señor D, con el dios Dioniso, que es el encargado de Camp Half-Blood, del campamento mestizo. Y esto se me hace muy curioso porque, como sabemos, el señor D nunca se ha interesado por los campistas, nunca se aprendió el nombre de Peter Johnson. Entonces que esté tan preocupado por Nico, la verdad eso sí se me hizo lindo. Hay gente que dice que es como fuera de personaje para el señor D, pero creo que tiene sentido que dentro de todo este grupo de campistas que le ha tocado cuidar por años, se pueda preocupar por alguien que no sean sus hijos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que junto con el señor D, Nico está intentando trabajar en manejar su estrés postraumático. ¿Por qué? Y para esto necesito sacar la lista, porque Nico, a pesar de tener 15 años, ha pasado por un montón de cosas, incluyendo que le tocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su mamá se murió. No, de hecho no se murió, la mató Zeus. Estuvo estancado en un casino 70 años sin tener conciencia del paso del tiempo y después salió y era otro siglo y otra realidad con la que él creció. Su hermana se murió. Un antiguo rey por allí lo manipuló. Tuvo una relación bien rarita con Percy en la que como que de repente eran amigos y luego se traicionaban de la peor manera y luego volvían a ser amigos y luego Nico le dijo, ¿sabes qué? Me gustas. Luego fue a dar al Tártaro, quedó ahí encerrado.
mientras buscaba las puertas de la muerte, quedó traumatizado de por vida. Unos gigantes lo agarraron, lo metieron en un frasco, en donde lo dejaron agonizando, con hambre, hasta estar al borde de la muerte y seguro de que nadie lo iba a rescatar, porque estaba seguro de que nadie se preocupaba tanto como por él, como para irlo a buscar. Un dios, Cupido de todos los dioses, lo sacó del closet a la fuerza, enfrente de su nuevo mejor amigo Jason Grace. Y también recordemos que Nico creció en el siglo pasado como católico en Italia, así que se pueden imaginar toda la turbulencia mental que él traía por saber que es gay. Y después su nuevo mejor amigo Jason Grace muere trágicamente. Jason Grace. Todo esto antes de cumplir los 16, así que ha tenido una vida difícil, por no decir otra cosa. Pero bueno, regresemos a la trama. Nico está escuchando estas voces. Y recordemos, al final de La Torre de Nerón, el último libro de las pruebas de Apolo, Rachel, que ahora es el oráculo de Delfos, nos dio una profecía. No encontré la traducción en español de la profecía en internet, porque es que mi libro está en inglés, pero se las voy a traducir igual. No se preocupen, aquí damos servicio completo. La profecía es: ve lejos y encuentra a aquel que llama tu nombre, aquel que está sufriendo por negarse a permanecer. Deja algo de valor igual atrás, o tu cuerpo y tu alma no van a encontrar a nadie. Seguramente traducido en español como por un profesional está mejor escrita, pero básicamente eso es lo que sucede, ¿ok? Tenemos que ir lejos, tenemos que salvar a alguien que se está negando a hacer algo, tenemos que dejar algo de igual valor atrás, porque si no, nuestra alma y nuestro cuerpo van a valer. Pero bueno, la cosa es que lo que más preocupa a Nico es lo de dejar algo de igual valor atrás. Eso lo tiene así como... La cosa es que Nico está lidiando con voces, tiene una profecía, está teniendo muchas pesadillas en las que está reviviendo la lista de traumas que ya les dije. Y luego Nico nos revela que él sabe de quién es la voz que está escuchando y es nada más y nada menos que de Bob. Ahora vamos a recapitular un poco sobre quién es Bob. Pues Bob es un titán que antes era conocido como Japeto y durante la historia extra titulada La Espada de Hades, que si no la han leído, en serio, léanla porque es excelente, porque está protagonizada por Percy, Thalía y Nico, o sea, los tres hijos de los tres grandes, el trío más poderoso del mundo, amigos. Es que ustedes no entienden, no saben lo importante que es esto. Pero bueno, el punto es que se les encomienda con ir a buscar la espada de Hades en esta historia y para eso tienen que ir al inframundo. En el inframundo se encuentran a Japeto, pelean contra él y Percy logra que Japeto vaya al río Lete, que recordemos es el río del olvido, un río en el que si te sumerges se te olvida todo. Y entonces cuando Percy mete a Japeto al río, después cuando sale, le dice: ¿sabes qué? Tú no eres Japeto, tú te llamas Bob y tú, Bob, siempre has sido mi amigo. Y pues Bob se la cree. Bob se consigue un trabajo como conserje en el Palacio de Hades y Nico, como es hijo de Hades, pues luego va al inframundo y lo visita y se hacen amigos, pero amigos de verdad, ¿ok? Bob vuelve a ser relevante en la trama del Riordanverse durante el Marca de Atenea, la casa de Hades, porque cuando Percy y Annabeth caen al Tártaro, Bob es quien los ayuda, porque Bob dice: ay, sí, es que Percy es mi amigo. La cosa es que Percy se dice: no manches, se me había olvidado que Bob existía. Y Bob les está ayudando porque Nico le ha hablado a Bob muy bien de Percy, ¿ok? Entonces Percy está sumido en la culpa. El punto es que durante estos libros, Percy y Annabeth tienen que ir a las puertas de la muerte, las tienen que cerrar, pero las tienen que cerrar como que de adentro y de afuera. O sea, alguien se tiene que quedar en el Tártaro. Y Bob, junto con Damascen, otro gigante que se encuentran por allí, son quienes deciden quedarse de este lado y cerrar las puertas desde la parte de Tártaro. Básicamente se sacrifican para lograr cerrar las puertas y lograr que la guerra contra Gea y todo eso de los seres del Olimpo se logre. Y al sacrificarse, Bob le dice a Percy y Annabeth: por favor, díganle hola a las estrellas y al sol de mi parte. No, es que es muy triste la historia de Bob. Pero bueno, total, resulta que Bob no murió, porque recordemos, es un titán, es una fuerza primordial. Como sabemos en el Riordanverse, monstruos, dioses, titanes, gigantes, se regeneran cada cierto tiempo. Pero bueno, Bob no está muerto y le está llamando a Nico por ayuda desde las profundidades del inframundo. Y tenemos una profecía. ¿Qué significa una profecía? Una misión. Y ya sabemos, las misiones siempre se toman en grupos de 3. Oh, a quest is always undertaken by 3. Pero ahorita Nico y Wilson dicen: bueno, pues no importa, vamos nosotros 2. Ahora va a pasar algo que es como único de este libro, y es que después del capítulo 5 uno piensa: ¿va el capítulo 6? No va el capítulo 6. Tenemos unas páginas que están decoradas con un barquito, ahorita les enseño. Básicamente tenemos varias páginas que tienen un barquito allí, y en la página del barquito pasa lo siguiente. Nico dice: sobre nosotros 2, ¿qué quieres saber sobre nosotros 2? Y aparece alguien que se llama Gorgira. Intenté buscar su nombre en español, pero no lo encontré, entonces le vamos a decir Gorgira. Y les pide una historia a cambio del bote. ¿Qué bote? No lo sé. ¿Para qué? Tampoco sabemos. Entonces le pide a Nico una historia sobre cómo Nico y Will entraron en la vida el uno del otro.
Y la página, como vieron ahorita que les enseñé, es una página cortita. La página acaba con Nico tomó aire y empezó. O sea, nos van a contar una historia. Pero además de esto, tenemos un detalle que no les he mencionado sobre esta página del barquito, y es que Will está convaleciendo. Will está sufriendo. Will se está yendo para allá en vez de quedarse acá. Es una situación preocupante. Porque pues no tenemos contexto de qué le está pasando a Will, ni del barquito, ni de quién es Gordira. Pero después de eso regresamos al capítulo 6, como Dios manda. Nico y Will se están preparando para su misión. Chiron les está ayudando. Y Nico está muy emocionado de llevar a Will al inframundo. Recordemos que Nico ha pasado mucho tiempo en el inframundo. O sea, viaja seguido, incluso tiene un cuarto en el Palacio de Hades, porque a veces así de, a mi hijo le encanta venir a visitarme. Will insiste en que va a llevar shorts al inframundo, lo cual no es como tan relevante para la trama, pero solo les quería decir eso. Will lleva shorts y chanclas al inframundo. Y además de eso, se lleva una lamparita con forma de sol, porque Will es hijo de Apolo, es hijo del sol. Y sin el sol, ¿qué le pasa? Pues se petatea, ¿no? Entonces se lleva su lamparita de sol y se van. Se van para Nueva York. Llegando a Nueva York, Will nos revela que la primera vez que fue a Nueva York fue atacado por monstruos, pero que después nos va a contar su lore, porque ¿saben quién vive en Nueva York? El hombre, el mito, la leyenda, el mismísimo Percy Jackson. Excepto que Percy Jackson se acaba de mudar al otro lado del país para empezar la universidad. Entonces, por alguna razón, que esto sí como que me genera no sé qué, Nico se siente como con toda la confianza de ir a la casa de Sally Jackson, al departamento, a saludar. Y pues Sally es un amor con todos los semidioses. Les da galletas. Podemos ver a Estelle, la hermanita chiquita de Percy. Y Nico y Will se van al cuarto de Percy, porque después nos dicen que pues los Jackson se armaron como que esta instalación en el cuarto de Percy para que tenga agua, para que Sally pueda hablarle a Percy a través de mensaje iris. Como sabemos, la tecnología es peligrosa para los semidioses. Y entonces Nico y Will le hablan a Percy y a Annabeth, que están en la Universidad de Nueva Roma. ¿Y por qué les hablan ellos? Pues porque son los únicos otros semidioses que se han enfrentado a Tártaro, sin contar a Nico, que como les dije, ya pasó allá un tiempo solo, pero realmente de eso casi no ha hablado. Esta llamada Nico la hace, arregló esto porque él quería que Will se sintiera como más calmado sobre el viaje, porque Nico está así, bueno, es que yo ya he ido, pero tú no has ido, entonces necesito que tengas confianza en esta situación, en que todo va a estar bien. Y el consejo que Percy y Annabeth le dan a ellos es, les dicen, o sea, básicamente está súper horrible el Tártaro, obviamente, pero lo que les va a servir es recordarse sobre la vida que tienen aquí arriba, sobre el amor que existe en el mundo. Recuérdense ustedes por qué se quieren, qué han hecho allá afuera, todo eso. Y Percy les dice así como con toda la confianza del mundo, si alguien puede sobrevivir a esto, son ustedes dos. Y ahora que ya están preparados mentalmente dentro de lo que cabe para esta misión, pues toca ir al inframundo, lo cual resulta un poco más difícil de lo que planeaban, considerando que un hijo de Hades está entre las personas que están en esta misión. Obviamente, como en el mundo de Percy Jackson, los lugares para entrar a los lugares mitológicos están en el lugar más random del mundo. Resulta que la puerta de Orfeo está en Central Park, entonces van para allá. Y es como un montoncito de piedras. Recordemos, Orfeo era música, entonces ¿eso qué significa? Que la puerta se abre con música. Y Will, ¿hijo de quién es? De Apolo, el dios de la música. Entonces Will canta y hace que las piedras pues se muevan para dejar paso a la entrada. Nacen flores, todo es bello. Y pues ni modo, ya se van para abajo por las escaleras. Y hay oscuridad y siguen caminando y todo está oscuro y siguen caminando y caminando. Y ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Y luego Nico, bien confiado, así ya está viendo el inframundo y le dice a Will, bienvenido al inframundo. Y Will así de, estás bromeando, ¿verdad? Porque no estamos en el inframundo. Seguimos en las escaleras. Y Nico así ¿de qué hablas? Estamos en el inframundo. Y luego como que ve bien, enfoca y se da cuenta de que en efecto no están en el inframundo. Entonces Nico le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez. Y siguen bajando por las escaleras, bla, 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 bla. Y resulta que no pueden llegar al inframundo. Están trabados como que en un bucle, en un ciclo eterno de pensar que llegaron al inframundo y no llegar y no sé qué. Y entonces pues es un momento de desesperación, porque tú, o sea, ya estás preparado así mentalmente, sí, ya voy al inframundo. Y resulta que no puedes llegar. Está feo, ¿no? Y en este momento de desesperación para nosotros, los lectores, para ellos, ¿qué sucede? Otra escena del barquito. Como recordamos, hicieron este intercambio con Gordira de el barco por una historia. Entonces, Will está convaleciendo. También aprendemos que se está desangrando, básicamente, y deciden contarle a Gordira la historia de cómo se conocieron. Nosotros, los lectores, la primera vez que los vemos interactuar, como les dije, es en la Sangre del Olimpo. Pero obviamente Will y Nico llevan bastante tiempo en el campamento mestizo, así que aquí se nos confirma que ya habían cruzado... Ya se habían cruzado antes, se conocieron en la Casa Grande, o sea, la primera vez que se vieron fue en la Casa Grande cuando Will estaba entrenando para ser médico con Michael Yu,
su hermano muerto, y ex consejero de Apolo, al que de hecho nunca más en este libro volvemos a mencionar, a pesar de que la muerte de un hermano es un hecho que claramente te va a hacer sentir mucho dolor, un dolor que podría ser digno de explorar, ¿no? Para aprender más de un personaje, pero no volvemos a escuchar de Michael Yu. La cosa es que Nico estaba aprendiendo a usar su espada y se cortó la pierna. Entonces Michael lo iba a tratar, pero Nico estaba así como muy nerviosito y Will fue quien logró calmarlo. Nico no recuerda este momento. Lo que Nico recuerda es la primera vez que consideró a Will su amigo, que fue después de la pelea con Gea a final de Héroes del Olimpo y de lo de Octavian, que como recordamos, ellos dos básicamente hicieron que Octavian saliera volando en una catapulta hacia su muerte. La cosa es que Nico le dice a Gurjira, ¿sabes qué? ¿Nos puedes dar ya el barquito? Y luego Will le dice, no, espérate, es que me estoy sintiendo mejor. O sea, creo que lo de que Percy y Annabeth nos dijeron de que teníamos que recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho juntos, está sirviendo. Porque pues ya no me estoy sintiendo como tan mal. O sea, la verdad me está sirviendo esto de hablar de historias de nosotros, entonces pues podemos seguir contándole historias sin problema. Y Will le dice, ¿sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo de cuando me enamoré de ti. Y Nico así de, yo también me acuerdo de cuando me enamoré de ti, pero ¿sabes qué? Yo me enamoré de ti primero. Y miren, esta clase de cursilería es como que esto de, no, es que yo me enamoré de ti primero. Sí me gustó, esto no estuvo tan cursi. Pero no nos van a contar la historia ahorita porque tenemos que regresar a Central Park, donde nuestros Solangelo están varados, sin poder entrar al inframundo. Y que Will ahorita está vivito y coleando sin ninguna herida porque todavía no le ha pasado lo que sea que le pasó allá abajo. Vuelven a intentar entrar y esta vez ya lo lograron. Y ahora tenemos el punto de vista de Will, que es la primera vez en todo el Riordanverse que Will tiene su punto de vista. Ya en el inframundo encuentran el río Estigia y Nico le dice a Will, vente, vámonos. Y se tira así al Estigia, cosa que ninguna persona que tenga aprecio por su vida debería hacer. Y Will está así de, Nico, ¿qué rayos estás haciendo? Esto no lo tienes que hacer. Y Nico así de, ¿te vas a tirar o eres una gallina? Y después le dice, solo nos vas a atrasar, Will. Yo sabía que esto iba a pasar, que te ibas a acobardar. Y Will así de, no puede ser, tienes razón. Entonces se tira al río, pero por este momento Nico ya lo dejó. Nico ya no le importa, Will. Nico ya se fue. En el siguiente capítulo, Nico despierta. Y ahora ya estamos en el inframundo y junto a él, Will está tirado, está durmiendo, está todo noqueado por la vida. Y hay un espíritu extraño encima de él. El espíritu extraño se llama Epiales y Nico está así de, oye, ¿qué le estás haciendo a Will? Y Epiales le dice, jaja, te voy a atrapar, pum. Y también cacha a Nico. Y volvemos a un flashback, a una escena del tercer libro, a un momento canónico para Nico, que es cuando Percy le dice a Nico, ¿sabes qué, Nico? Tu hermana se murió. Ver eso en live action va a estar fuerte, ¿eh? Y después Nico le grita a Epiales, porque Nico sabe que es un sueño, le dice, no vamos a repetir este sueño, bebé, no. Y que odia todos los sueños que ha enviado, porque Epiales es quien le mandaba las pesadillas a Nico. Nico se da cuenta de eso y Epiales le dice, oye, pero yo no te he estado enviando esas pesadillas. O sea, te he estado enviando algunas, pero no todas las que tú estás diciendo que yo te he enviado. De hecho, mi mamá solo me dijo que te mandara ciertas. Y Nico así de, ¿tu mamá? Y Epiales así de, sí, trabajo para mi mamá. Y Nico así de, Luego regresamos con Will, que también está en su pesadilla siendo emocionalmente torturado por Lester, Apolo, su papá, Meg y Nico, que le están diciendo, eres un inútil, Will Solaz, no sirves para nada. Se me acabó el almacenamiento de mi celular y tuve que liberar espacio. Creo que lo enfoqué igual, pero si ven un cambio en la imagen es por eso, ¿ok? Perdón. Nos quedamos en que Nico se estaba agarrando a golpes con Epiales, porque según Nico, él es más oscuridad que Epiales, entonces él le va a ganar. Y además tiene que rescatar a Will. Y en ese momento Will se despierta y se da cuenta de que lo de Nico abandonándolo en el río Lete fue toda una mentira y dice así como que ¡ay! Y entonces dice, no, yo tengo que defender a mi novio porque mi novio me está defendiendo. Y entonces saca uno de sus poderes de Apolo, que es básicamente sacar como un rayo láser tipo osito cariñosito así de su estómago, de su pecho. Así, ¡pum! Y Will, igual que su novio Nico, tiene esta tendencia a desmayarse después de usar su poder todo épico. Entonces, mientras Nico cuida a Will, él empieza a surgir como esta preocupación de perder a Will en el inframundo. Pero pues no se lo dice, se lo guarda. Y cuando ya Will despierta, le dice así como, ¿estás bien? Y Will así, sí, jala esta misión. Y entonces deciden ir a visitar a los trogloditas. Porque los trogloditas pues conocen el inframundo. Los trogloditas ahora viven allí. Por si no lo recuerdan, los trogloditas ayudaron a Apolo en la batalla final de las pruebas de Apolo y Nico los rubicó al inframundo. Entonces ahora allí viven. Cuando los vemos otra vez, pues los trogloditas a mí se me hacen muy lindos. Son como una sociedad muy interesante, obsesionada por los sombreros. Y son muy buenos amigos de Nico, que eso se me hace súper lindo. Se me hace muy lindo que Nico, a pesar de que él cree que es incapaz de conectar como con la gente, de hacer amigos, de ser amado,
logró mantener amistades muy bonitas con criaturas pues, no humanas, por ejemplo con Bob. Gracias a Bob y a la amistad de Nico con Bob, pues pudieron vencer a Gea. Y pues igual se hizo amigo de los trogloditas, ¿no? Eso se me hace lindo. Ya llegando con los trogloditas les dicen a estos dos, ¿sabes qué? Es que hay algo raro, o sea, se siente algo raro en el aire. Y después de Nico se pone a pensar, su ardilla se pone a girar y dice, Epiales me menciona a su mamá. La mamá de Epiales es nada más y nada menos que Nyx, la noche, la mismísima noche. Y para revelar la conclusión de Nico, para revelar como su proceso de pensamientos, tenemos que revelar qué pasó en uno de los mayores traumas de Nico D'Angelo, su primera visita al Tártaro, y para esto Nico al fin decide abrirse, tanto con Will como con los trogloditas, sobre qué pasó en su primera visita al Tártaro, que para que nos ubiquemos espacialmente, moví el tripié sin querer, pero para que nos ubiquemos, si ven este libro, notarán que aquí hay una raya negra porque las páginas de las pesadillas en este libro están marcadas como con este diseño, no es blanco, y en esa raya negra todo es más oscuro, porque todo esto es lo que equivale a Nico contándonos sobre su visita al Tártaro. La primera vez que Nico fue a Tártaro hace ya, creo que tiene año y medio para este momento. La verdad es que la línea del tiempo de Rick Riordan es muy confusa, así que pido perdón si me equivoco allí. Pero la primera vez que fue se encontró a Echidna, la mismísima madre de los monstruos. Cayó en oscuridad pura. Tuvo que tomar agua de los ríos del inframundo, lo cual no es algo recomendable, pero es que ahí lo hizo para sobrevivir. Se encontró a Némesis, fue perseguido por monstruos, no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allá abajo y pues tenía que encontrar las puertas de la muerte porque tenía esa presión como temporal de que tenía que encontrar las puertas de la muerte para que los 7 de la profecía pudieran vencer a Gea. Y pues también Nico estaba en un mal momento mentalmente en ese momento, como ya sabemos, porque pensaba que ninguno de los 7 lo quería o se preocupaba por él. Y después encontró a Nyx y fue a la mansión de la noche, en donde vio cosas horribles, cosas que ni siquiera en el libro nos describen porque son así de feas. Y Nyx le dice algo muy importante a Nico, que es: voy a hacer que elijas tu naturaleza verdadera, Nico D'Angelo, y no podrás escaparla. Después pasa lo de que los gigantes agarran a Nico, lo meten a un frasco con la esperanza de que muera, y también es básicamente como carnada para los 7 para que se caigan en la trampa. Y Nico entra al frasco pensando en que va a morir, y que no solo va a morir, sino que le falló a todo. Es muy fuerte. Si algo sí le reconozco a este libro es que al momento de hacer sufrir a sus personajes, o sea, tanto de narrarnos sufrimiento previo como de otras cosas que ahorita vamos a llegar a eso, está bastante bien escrito eso. O sea, eso sí me dije, wow, ¿qué es este sentimiento de sufrimiento dentro de mí? Pero bueno, Nico suelta la sopa sobre el mayor trauma de su vida y entonces ya entendemos por qué Nyx anda detrás de él. Nyx está en contra de lo que Nico y lo que Bob representan. A Nyx no le gusta el cambio. Y pues Bob dejó su naturaleza de ser un titán, de ser Japeto, para ser Bob, para ser él mismo. Y pues por eso también anda detrás de Nico, ¿no? Y justo después de este gran trauma dumping, ¿qué sucede? Barquito. Y aquí mencionan a Leo Valdés. Pues si lo recordamos, Leo Valdés nos hizo creer a todos que se murió. Y Nico estaba bien enojado porque él sentía algo raro en la muerte de Nico, en la muerte de Leo. Nico puede sentir cuando alguien se muere y sentía algo raro, pero como que igual creía que Leo se había muerto. Entonces estaba muy frustrado y se fue al bosque y Will lo siguió. Y Will le dijo, ¿sabes qué? Grita, déjalos acercar. Y Nico así de, wow, me sirvió, creo que me enamoraré de ti. Así fue al parecer como se enamoró Nico de Will. Por otro lado, Will se empezó a enamorar de Nico cuando Nico se ofreció para ayudar después de la pelea con Gea en la enfermería del campamento mestizo. Y justo como Will se está sintiendo mejor al contar estas historias, le ofrecen a Gorgira contarle la historia de cuando Nico invitó a salir a Will por primera vez. Como ya es costumbre, no nos la van a contar ahorita. Antes de eso tenemos que regresar al inframundo, donde ahorita tenemos un capítulo en el punto de vista de Will. Y ahora vamos a hacer un paréntesis para decirles algo muy importante sobre este libro, que yo creo que es de sus mayores desventajas, de sus mayores debilidades. Y es que, ¿ven esta portada? Son 2. El rayo y la estrella son 2. Nico y Will son 2. ¿Saben a quién no le salió bien la escritura? No escribieron bien a Will. A Will no lo conocemos tan a profundidad como a Nico. Will ha sido un personaje ni secundario, terciario durante la mayoría del Riordanverse. Realmente no tuvo tanto protagonismo hasta las pruebas de Apolo, diría yo. E incluso allí
fue secundario rayando en lo terciario, como que ahí estaba peleando por ser secundario. Pero fuera de saber que es hijo de Apolo, la interacción que ya les dije de Sangre del Olimpo, realmente no teníamos mucho sobre él, pero teníamos contexto y contexto importante, que es el que sigue. Al ser parte de la cabaña de Apolo, es hermano de Lee Fletcher, quien murió en la batalla del laberinto. Otro miembro de la cabaña de Apolo, al que ya les había mencionado, hermano de Will, Michael Yu, murió en la batalla de Manhattan. En la batalla de Manhattan se requirieron médicos de guerra. Will es un médico de guerra, es decir, que se le murió el hermano y tuvo que seguir chambeando, porque por morirse el consejero de la cabaña de Apolo, quien es el consejero ahora es el mayor, que es Will. O sea, ¿entienden? Will se hizo consejero de su cabaña gracias a que 2 de sus hermanos se murieron. Además de esto, sabemos que Will es un curador. Ese es su poder principal, su enfoque principal. No es un arquero o es un músico nato como otros campistas de Apolo. Y gracias a eso, Will tiene cierta inseguridad, pues no cree que él sea tan útil en una pelea. Pero con todo y eso, Will ha sido médico de batalla en los conflictos más grandes del Riverdammers y es alguien muy, muy dedicado a su trabajo. También pues sabemos que le gusta Star Wars, que se lleva muy bien con los hermanos que le quedan, Kayla y Austin, y que después de que Apolo se hizo mortal en las pruebas de Apolo, pudo hacerse muchísimo más cercano a su papá. O sea, no tenemos tanta tela para cortar sobre Will, pero yo creo que con lo que les acabo de decir, nos podemos hacer una idea bastante buena sobre quién es él como persona. La cosa es que nuestro gran error fue tener esperanza en creer que nos iban a dar más profundidad sobre Will, el coprotagonista de este libro. Y la cosa es que fuera de algunos detalles sobre su vida o sobre su pasado, realmente no nos dieron nada de él como personaje, creo yo. Sigue siendo un personaje que se queda, o sea, su función narrativa en este libro es ser el novio de Nico, no Will Solaz, es Will, el novio de Nico. Pero bueno, regresemos a la historia y es que tenemos un flashback de uno de los datos que nos dan sobre Will y es sobre cómo el sátiro Marón lo encontró y lo llevó al campamento. Como recuerdan, Will nos dijo, la primera vez que fui a Nueva York me atacaron los monstruos y esta es esa vez. Will tenía 10 años, estaba con su mamá en Nueva York y entonces vio una paloma. Que no era una paloma, era una ave del estínfalo, que de repente se le empezaron a acumular y empezaron a atacar a Will. En ese momento, en la vida real, fue cuando Marón apareció, se los llevó a un hotel, a Will y a su mamá, y después le dijo, ¿sabes qué? Eres hijo de un dios, vente al campamento que aquí vas a estar bien. En este sueño de Will en el que está reviviendo estos eventos, aparece Marón y le dice, Nico te va a abandonar. Y Will, todo desesperado, voltea a ver a su mamá, y su mamá le dice, él te va a dejar. Volviendo a la misión, tenemos a el troglodita Screech Blink, que se vuelve el guía de turistas, digamos, de Nico y Will en el inframundo. Screech Blink es un total ícono, en mi opinión, el mejor personaje de todos. Y está llevando a Nico y a Will a la entrada al Tártaro. Con cuidado de que Hades no se entere de que andan por allí, porque si Hades se entera de que su hijo anda en el inframundo intentando entrar al Tártaro otra vez, van a haber problemas y no queremos problemas. El punto es que en el camino Will tararea una canción de su mamá y brilla. Ese es otro detalle que revelan sobre él. Will Solaz, el hijo del sol, puede brillar como una lamparita. Nico le dice a Will que está orgulloso por cómo ha manejado su aventura hasta el momento, ya que pues obviamente el inframundo es lo opuesto a lo que un hijo de Apolo está acostumbrado. Y luego pasa una escena bonita, o sea, para que vean que no todo es malo dentro de este libro, que fue una decepción, pero no todo es malo. Y es que de lejos, Nico y Will logran ver el Palacio de Hades, donde por si no lo recuerdan, Nico ya tiene un cuarto preparado allí. Nico le cuenta a Will que cuando eran chicos, Hades los iba a visitar a él y a Bianca, que eso es también como parte de lo que causó el enojo de Zeus con Hades por tener hijos. Y Will le propone a Nico que cuando esto se acabe podrían ir a visitar a su papá. Y Nico así de, ¿quieres ir a visitar a mi papá? Y Will así de, sí, porque tu papá es importante para ti, entonces es importante para mí. Y Nico así de, ay, qué lindo. Pero igual nota importante, antes cuando Will vio por primera vez al Palacio de Hades, se dijo, no creo poder pasar mucho tiempo allí porque oscuridad. Y Nico en su mente se dijo, no, lo de siempre con mi novio la luz, que no quiere la oscuridad. O sea, es como una escena agridulce. Después, Nico, mientras va pasando por el inframundo, se acuerda de su hermana Hazel y de cuando la fue a sacar del inframundo, que esto solo lo digo para que contemos otra vez que mencionan a Hazel. Y después aparece un demonio toro, porque no es un minotauro, eso nos lo dejan claro, y les dice, no podrán huir de aquí. ¿Y de qué pasa en ese momento? Aparece el barquito. Aquí nos cuentan cómo es que Nico invitó a salir a Will, pero antes debemos revivir un trauma para Nico. Nico le empieza a contar a Gorgira y a Will que cuando él era chiquito y tenía 8 años, recordemos, a Nico le gustaban mucho las cartas de mitomagia, que paréntesis, ¿se acuerdan de las cartas de Club Penguin, de las de Karjitsu? Yo creo
que Disney tiene una mina de oro en sus manos, y es que si hacen las cartas físicas de mitomagia, así como tipo las de Karjitsu, para que tú puedas jugar con tus amigos a mitomagia, sería una oportunidad de oro. O sea, Disney, si ves esto, hazlo, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Pero ya, sigamos. El punto es que Nico estaba jugando mitomagia y lo estaba jugando con un niño y le dice al niño, ay, Ares se ve muy lindo en su carta. Y el niño así ¿De qué estás hablando? Ares es un hombre. porque recordemos esto es en el siglo pasado. Y entonces Nico, en ese momento tan chiquito y sin entender que él es gay, se queda con la idea de que pues es algo que está mal, ¿no? Que la sociedad no le gusta. Y Nico nos dice, no, yo creo que pues por eso respondí tan mal a cuando Cupido me obligó a salir del closet frente a todo el mundo. Y por eso esperaba que pues Jason reaccionara mal a eso. Jason Grace. Y esto lo escriben porque después resalta y acontece que la primera cita de Nico y de Will, Nico le habla a los sátiros y a las ninfas del campamento y le dice, oigan, ¿me pueden echar la mano para organizar un picnic para Will? Porque es lo que ha visto en las películas. El punto es que los sátiros terminan organizando terminan entendiendo mal y organizan una fiesta de salida del closet para Nico. Ahora, si esto se supone que era gracioso para Ricky Mark, no lo es, no es gracioso. ¿Saben por qué? Número 1, ¿por qué los sátiros harían eso? O sea, ¿por qué me los estás poniendo como criaturas tan tontas que no pueden entender una instrucción? Número 2, yo, doctorado en Nico D'Angelo, no creo que Nico le pediría ayuda a sátiros y a ninfas para que le ayuden a organizar su primera cita con su crush. Mi argumento es que Nico seguía siendo un personaje muy retraído, muy cerrado con sus sentimientos en ese momento, entonces realmente me parece una cosa muy fuera de personaje. Nico no haría eso. Fuentes yo. Pero bueno, resulta que Nico aprovechó como ese desmadre que se armó para salir del closet con todo el campamento. Y después Will dice, eso fue muy lindo, ¿sabes? Porque como que animó a la gente que es LGBT a salir del closet en el campamento. Y aquí nos dejan entender que Nico fue la primera persona LGBT en salir del closet en el campamento mestizo, lo cual yo no me lo creo. ¿Y sabes por qué? ¿El campamento cuántos años tiene? O sea, me estás diciendo que en años, no sabemos qué año es, ¿ok? Porque la línea del tiempo como de qué año es en los libros de Rick Riordan, quién sabe qué año es. Podría ser 2010 allí o podría ser 2020, no sabemos. Pero en tantos años no iba a haber ningún semidios que fuera LGBT. Eso es imposible, porque además son hijos de los dioses griegos. ¿Me estás diciendo que un hijo... No, es que es estadísticamente imposible. No, qué padre que me quieran pintar a Nico como... O sea, fue el primer semidios en el canon para nosotros en ser LGBT, pero eso no significa que haya sido como el primero dentro de todo el Riordanverse como universo, ¿no? Diegéticamente. Eso sí yo no me lo creo. Gorgiera les dice, muchas gracias por tantas historias, chavos, ya les voy a dar el barco, se lo merecen. Y Nico en ese momento nota que Will ya se está sintiendo mejor y está así de, no, es que tenemos que seguir porque Will ya se está sintiendo mejor y hace rato estaba a punto de agonizar, entonces mejor que se ponga súper bien. Entonces le dice a Gorgiera, te voy a contar la historia de nuestro primer beso. Pero tenemos que regresar con el hombre toro demonio. Al parecer, Nico lo conoce porque es Menecio. Menecio es el guardián del rebaño de Hades. Y le dice a Nico y a Will, ¿sabes qué? Yo le puedo decir a tu papá, Nico, que andas aquí abajo en el inframundo y te van a castigar. Y Nico así de, ya Menecio, o sea, yo ya sé qué es lo que quieres. Quieres que yo haga algo por ti a cambio de tu silencio. Entonces, ¿qué quieres? Y Menecio le dice, es que quiero un regalo para mi novio, Gerión. Porque pues hay amor en todo el mundo, ¿no? En todos lados, incluido en el inframundo. Y como nota, ya vamos a la mitad del libro. ¿Y qué ha pasado como de acción? Nada. O sea, el inicio del libro, como hasta que empiezan a caer en este bucle de que no pueden entrar, se me hizo rápido, se me hizo bien escrito, buen ritmo. Todo el segundo acto es lentísimo, es terrible. El punto es que lo que Menecio quiere regalarle a su novio es nada más y nada menos que fruta del jardín de Perséfone. Entonces, ahora tienen que ir a la mansión de Hades, al jardín, a robar fruta. Llegan y Nico dice, ay, ojalá Perséfone no está, adivinen, Perséfone está allí. Y Nico así de, oh, no puede ser, ya valimos. Y Will lo primero que dice después de ver a Perséfone es, oye, está bien bonita tu madrastra. Y Nico así ¿de qué estás hablando, bro? Es mi madrastra, cállate. Y Will así de, perdón, ya voy a dejar de ser tan bisexual. Y Nico así de, muy bien, porque tenemos una misión. Y pues ya, se van. Will le pregunta a Nico que cómo es posible que puedan crecer tantas plantas tan hermosas allá abajo sin el sol. Y Nico le dice, es que incluso en la Tierra de la Muerte, la vida encuentra la manera de subsistir. Y eso se me hace bien lindo, porque es que es literal la definición de Nico. Y Will se da cuenta de que esa es la definición de Nico. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Nico ha sufrido mucho en estos 15 años que has estado en el mundo. Y, o sea, no te entiendo siempre, pero eres resiliente, como el jardín.
en el que estamos en este momento. Y pues Will está como que empezando a abrirse ante la idea de que la gente tiene oscuridad en su corazón y en sus vidas, lo cual es crecimiento de personaje. Ese es como su viaje temático en este libro. Pero bueno, la fruta. Deciden agarrar las granadas de Perséfone, que es como el símbolo, y Nico dice, ahí está, vámonos. Y luego la agarra, pero no la puede agarrar, o sea, como su mano pasa a través del objeto. Y Will está así de, a ver, déjame el intento. Y él sí puede. Y pues ya, Will agarra las granadas y van saliendo. Y Nico le dice, a ver, espérate, voy a ver que no haya nadie viniendo para acá. Y se adelanta. Y en eso Will voltea. ¿Y quién está detrás de Will? La mismísima Perséfone. Y pues Will está así de, oh, rayos. Y Perséfone así de, ¿qué estás haciendo? Y Will así de, Y después se pone a platicar con su suegra y le hace una pregunta muy importante. Y es, ¿cómo amas a alguien del inframundo? Y pensemos, Nico está a la vuelta, ¿ok? Nico está así como que, no puede ser, ya nos atraparon. Y Will ahí viene a gusto platicando con la suegra. Esta es otra parte que creo que salió bien en el libro, porque Perséfone le dice a Will algo muy importante, y es, el amor es una decisión. Le dice, el amor romántico, en amistades, en la vida, el amor es algo que tenemos que cultivar, o sea, no es algo que surge de la nada, es una decisión. Es algo consciente. Igual le dice que a ellos, como criaturas del día, les parece difícil apreciar la oscuridad, y le dice que él, Will, tiene oscuridad igual que la de Nico, y que Nico, igual que él, tiene luz dentro de él. Y Will así de, es que a veces siento que Nico va a desaparecer en su oscuridad y no quiere mi luz. Y Perséfone le dice, ¿y tú has pensado en ofrecerle un poco de tu oscuridad? Mic drop de Perséfone, la verdad, se la rifó con eso. El punto es que se despiden, Will se reúne con Nico, ahora con esta nueva perspectiva de la vida y el amor. Se van con Menecio, le dan la fruta, todos contentos. Nico hace un chiste, y esto no sería importante si no fuera porque Menecio le dice, jaja, eres chistoso para un Nico de Hades. Y Will dice, no lo sé, creo que Hazel es más chistosa. Tercera mención de Hazel. Este conteo solo estoy haciendo para los reales de Hazel, ¿ok? Menecio les dice, oye, ¿sabes qué? Es que tú no eres el único que está escuchando la voz de Bob. O sea, todos los que estamos aquí en el inframundo la podemos escuchar porque, pues, a diferencia de las otras voces que están aquí, que son de muertos, Bob no está muerto, Bob está sufriendo. Y Menecio les dice, es que Nyx atrapó a Bob en un ciclo de regeneración constante en la que como que se está peleando sus dos lados de su identidad, de Japeto y de Bob, y es sufrimiento terrible. Y después de soltarnos ese método de tortura terrible, Barquito, story time de cómo se besaron. Fue después de que Jason se murió. Jason Grace. El punto es que Nico no podía procesar la muerte de Jason. Fue algo que lo choqueó mucho. Fue algo que lo dejó como muy... No se lo creía. Así como yo tampoco me lo creí cuando lo leí. Y esto es algo que no nos habían mencionado hasta este momento, pero Gorgira trae un vestido que está hecho de almas solitarias. Y son voces que le están hablando a Nico y le dicen cosas como, estás solo, Jason te abandonó y ahora Will también te va a dejar. Eso le mete a Nico la preocupación de que Will se va a sacrificar por lo de la profecía de que tienen que dejar algo de igual valor atrás. El punto es que Will ve como que la cara de Nico y le da un besito, así como para calmarlo, a pesar de que no sabe lo que está pensando Nico. Regresamos a su primer beso. Resulta que Will fue a ver a Nico después de que se enteraron de la noticia de Jason Grace. Para este momento ya andaban y fue como de impulso que lo besó, nada más así, chiquito. Simple, efectivo, lindo. Y después de contarle esta historia a Gorgira, al fin les da el barco. Y cuando se están subiendo al barco, Nico saca de su chamarra una moneda que trae como para hacerle... pues para sentirla, ¿no? Y Will así de, ay, te trajiste el regalo que yo te di, yo también me traje el regalo que tú me diste. Y saca que en su collar trae un anillo, que es el anillo de Nico. Y miren, para esta clase de cursilerías, así como intercambio de objetos y que siempre lo traigas, esas sí las apruebo. Siguen con su viaje camino a Tártaro y lo que tienen que hacer es pasar por el río Aqueronte, que es el río del dolor. Porque claro, eso es lo que todo el mundo quiere en su paseo romántico, ¿no? Pasar por el río del dolor. Pero resulta que no es solo el río del dolor, también es el río del castigo. Screech Bling, nuestro troglodita favorito, les explica a Nico y a Will que para entrar a Tártaro tienes que pasar por el Aqueronte. Regresamos a lo que estaba pasando en la trama principal, que no tiene nada que ver con el barquito. Y nos explica que las almas que han hecho cosas tan horribles, que los campos de castigo no son suficientes para ellas, las mandan al Aqueronte y allí se limpian, pero después de como ese proceso quedan reducidas a solo un pedacito de conciencia. La persona básicamente desaparece, pero queda un filamento de sufrimiento y que está consciente de ese sufrimiento, ¿no? Entonces por eso el Aqueronte está lleno de pues tantas voces que sufren. Ahora agárrense, porque viene lo que en mi opinión es la mejor escena de este libro y por eso se las voy a leer. Nico le dice a Will, ¿estás preocupado por entrar al Aqueronte? Si alguien puede salir de ese río sin sufrir, eres tú. No has hecho nada terrible en tu vida. Ayudas a la gente. Will dio un paso hacia atrás. Sus ojos, la palabra que dice aquí es haunted,
pero digamos que están como cubiertos por una emoción negativa que Nico nunca había visto en esos ojos, porque no tengo idea de cómo traducir eso. Pero seguimos. Me preocupo por los dos, Nico, y tú eres una persona buena, igual de buena que yo. Sé que has tenido una vida dura, pero ¿una vida dura? Ha sido más que solo dura, Will. Hijo de Hades, His Majesty intentó interrumpir. Eso no es lo que quería decir, Will continuó, pero no has hecho nada por lo que te tengan que castigar. ¿Cómo lo sabes? Nico gritó. ¿Sabes todo por lo que he tenido que pasar? ¿Lo que he tenido que hacer solo para sobrevivir? No, pero es porque no me lo cuentas. Absoluto cine, literatura total. La mejor pelea de pareja que he leído en mi vida. Bueno, tal vez no, pero es muy buena. Si algo le reconozco a este libro, como les dije, es la capacidad como de hacerte sufrir en momentos muy emocionales, así como este. Lamentablemente, no todo el libro está escrito con esta calidad literaria. Después de este momento, que claramente fue muy cómodo de observar para Screech Bling, lamentablemente me di cuenta demasiado tarde de que durante el video estuve usando los nombres de His Majesty y de Screech Bling como si fueran el mismo personaje cuando no lo son, así que una disculpa sincera a los fans de His Majesty y Screech Bling. La verdad no me acuerdo quién de los dos fue quien los acompañó durante su viaje en el Tártaro, o si fueron los dos, pero el que estaba en la escena en la que acabo de leer era His Majesty definitivamente. His Majesty les dice que de hecho no se tienen que meter al río, que iban a poder pasar por un barquito, y pues se pelearon para nada. Y resulta que en el río es en donde vive Gorgira. Y aquí es cuando empezamos a escuchar las voces del río. Y pues aquí es cuando empieza la historia del barquito que llevamos siguiendo desde el principio. Una vez que pasó eso, porque como que ya nos pusimos al día con la línea del tiempo, ¿no? Ya acaba de pasar lo que pasó antes de la moneda y del anillo. Nos cuentan que estos las intercambiaron al final de la pelea contra Nerón, al final de las pruebas de Apolo. Y Gorgira está conmovida por esta historia, pero no solo ella está conmovida por esta historia, sino también las almas de su vestido, las almas del río. Y les dice a Nico y a Will, ustedes le acaban de dar a estas almas algo que pues, no tenían, que es esperanza. Y eso está lindo. Luego, mientras van en el río, en el barquito, Nico empieza a escuchar voces que le dicen que pertenece allí porque ha matado a mucho. Will también está escuchando voces y Will le dice a Nico, es que yo tengo igual mucha muerte en las manos. Y Nico le dice, es que hemos peleado 3 guerras. Que si se lo ponen a pensar, es un montón. O sea, yo no había caído en que mi universo literario favorito literalmente consiste en adolescentes peleando guerra tras guerra tras guerra y sufriendo y quedando traumados. Pero bueno, la cosa es que Will le dice, pero yo te he dejado matar, Nico. Y Nico se queda tieso, frío, ice. Y le dice a Will, es que Will, tú no eres responsable de mí. Y Will le dice, Octavian. Recordemos, Nico hizo que Octavian saliera volando de una catapulta. Will estuvo allí como, o sea, él no fue parte de la acción, pero igual no detuvo a Nico, que es como por lo que Will se carcome la mente. Will le dice, es que yo no creo que tú te sientas mal por lo de Octavian. Y el río se empieza como a alocar en su cauce. Y Nico le dice, es que, ¿qué crees? Yo siempre estoy pensando en Octavian, pero mejor agarra un remo o vamos a valer porque este río se está descontrolando. Y se caen. ¿Por qué? Porque ya llegaron a Tártaro. Y caen, y caen, y caen. Se abrazan durante su caída. Y 300 páginas después, al fin llegamos a Tártaro. La cosa es que al momento de que ya están a punto de dar con el piso, Nico saca sus poderes y hace una rampa de esqueletos para amortiguar su caída. Y claro, usa sus poderes, se desmaya. Así que Will dice, no, pues lo voy a cuidar. Voy a sacar un KitKat de mi kit de emergencia de médico profesional que soy. Se lo voy a dejar aquí para cuando despierte. Y se pone a observar Tártaro, que es terrible, es horrible visualmente. Will está así de, ¿en dónde rayos terminé? El punto es que Will se pone a pensar, ¿sabes qué? Todo este viaje ha sido una carga para Nico. No he aportado nada. Y decide que como es un líder, es un hijo de Apolo, es líder de su cabaña, es su momento de tomar iniciativa. Y ahora estamos en el punto de vista de Will y quiero hacer otro comentario sobre su narración. Ya les dije que se siente como que es el novio de Nico, pero es que justamente su narración no tiene personalidad, no se nota que es Will. Will no es una persona que no tenga personalidad, ¿ok? No voy a comparar esta narración con algunas de las mejores narraciones de personajes que ha hecho Rick Riordan, como por ejemplo Percy Jackson o Magnus Chase. Pero por ejemplo, pensemos en Reina en Héroes del Olimpo, que es un personaje que te acaban de presentar hace relativamente poco. Sabes pocas cosas de ellas, pero a través de su narración aprendes muchísimo de ella, tiene muchísima profundidad. Y cuando lees sus capítulos, tú te dices, es que esta, la que me está narrando, es Reina. Y pues en los capítulos de Will sí se siente que podría ser cualquiera, creo yo. No le supieron imprimir la personalidad de Will, que como les decía, en el canon realmente Will no tiene mucha personalidad desarrollada,
Pero es que esta era la oportunidad de hacer eso, de darle profundidad a algo que ya estaba como construido a medias y no lo hicieron y eso me frustra mucho. El punto es que en su camino Will se encuentra otra vez a las aves del Stínfalo y justo cuando lo empiezan a atacar regresamos con Nico. Nico se despierta y lo primero que dice es, oye, ¿dónde está Will? Pero antes de que se pueda preocupar demasiado por Will, se encuentra con una criatura parecida a un sátiro y la criatura le dice, oye, ¿dónde está el niño? Y Nico así ¿de qué niño me estás hablando? La criatura se presenta como Amphithemis y le dice que es un Lamian Centaur. No sé cómo se traduzca. Y Nico así oye, pero ¿y Will? Y Amphithemis así ¿y el niño? Resulta que como es parte sátiro, en cierta manera puede oler semidioses. Y Nico le dice, oye, perfecto, yo huelo a Will, busquemos a Will y yo te ayudo a buscar al niño. Y Amphithemis así trato. Se ponen a buscar, pero en el camino como que Amphithemis va perdiendo la cabeza, digamos, y vuelve a mencionar al niño. Y mientras tanto le va soltando lore a Nico y le dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo problemas con Zeus y Hera porque me encargaron cuidar al niño. El niño es Dioniso. Y Nico le dice, oye, es que Dioniso ya no es un niño, Dioniso es un dios adulto que está de encargado del campamento mestizo. Y Amphithemis así no, ¿dónde está el niño? Y allí es cuando a Nico le queda claro que Amphithemis es una manía. Mientras tanto, Will sigue peleando con las aves y lo atacan. Nico ahora lo está persiguiendo a Amphithemis porque como que tiene esta habilidad mental no muy buena, justo porque es una manía, y ve un brillo a lo lejos y dice, ¡ay, ahí está Will! Entonces, Amphithemis, justo cuando Nico ubica a Will, lo taclea. Y Will dice, no puedo ser un cobarde ahorita, tengo que pelear como el hijo de Apolo que soy. Pero en ese momento nota que las aves ya no lo están atacando, sino que se fueron a atacar a un gato gigante. El gato se empieza a hacer chiquito y es en ese momento que Will lo ubica, es Small Bob, el gato de Bob. Bueno, no Small Bob, Pequeño Bob, creo que así lo tradujeron. El pequeño Bob y Will son amigos y las aves los van a atacar a los dos y Will le dice a Small Bob, ¿sabes qué? Small Bob, tenemos que hacer algo al respecto. Lo lanza y cuando lo lanza el gato se vuelve a hacer un gatote y Will saca otro de sus poderes que es hacer como un silbido supersónico que deja a todos bien aturdidos. Después de hacer eso, Small Bob ya tiene la oportunidad de atacar y acabar con los pájaros, más o menos, no en su totalidad, pero logran huir. Y ahí es cuando Will ve un brillo morado viniendo de lo lejos y dice, ¡ay, esa es la espada de Nico! Y le corren para allá. Nico les explica el contexto cuando ya se reúnen y a Will se le ocurre mandar a Amphithemis con las aves para que lo ataquen. En ese momento sigue la pelea de estos dos. Nico le dice a Will, ¿por qué harías eso? Will le dice, nos acabo de salvar. Nico dice, pero podríamos haber hecho algo por él. Y Will le dice, a ver Nico, ¿qué podríamos haber hecho por él? No tenemos oro imperial, que es la única manera de acabar con una manía. Y Nico le dice, es que ni siquiera me dejaste pensar en qué hacer. Y Will le dice, entonces ¿por qué te enojas conmigo? Y Nico le grita, no estoy enojado contigo. Y Will le dice, bueno, perdón por querer salvar nuestras vidas. Y Nico le dice, ¿no fuiste tú el que me abandonó en Tártaro? Y Will así se intenta disculpar con Nico y Nico le dice, ¿y qué ibas a hacer? ¿Cuál era el plan cuando me dejaste solo e indefenso? Y Will le dice, es que yo creí que podría adelantar algo en la misión, encontrar una pista de dónde está Bob y que en ese momento estarías orgulloso de mí, pero ahorita me estoy dando cuenta de que era una tortería y de que realmente Tártaro jugó con mi mente para que yo me alejara de ti, porque eso es algo que igual hace el estar en el espacio de Tártaro, ¿no? Como que tu mente se empieza a ir. Y Will está así no, ¿sabes qué? Es que perdón, ahora me vas a dejar. Nico le pide perdón y Nico le dice, no, es que yo también me di cuenta de que te engañó Tártaro y pues igual me enojé contigo, perdón. Y bueno, al final lo resuelven así como Will le dice, es que te dejé un Kit Kat. Y Nico así de, sí, muchas gracias por el Kit Kat. Y ya, se acaba su pelea. Después se preparan para seguir con su viaje y Will le dice, Nico, ya entendía a qué se referían Percy y Annabeth con esto de que estar aquí te pesa en tu espíritu, como que, así como me siento aplastado. Y Nico le dice, ¿sabes qué? O sea, considerando toda la situación, lo estás haciendo bien, bebé, no te preocupes. Se piden perdón por la pelea, proponen cuidarse el uno al otro y siguen adelante. Luego, el pequeño Bob, como cualquier animal que la gente se encuentra en historias, empieza a caminar hacia un lado y ellos dicen, como que él sabe lo que está haciendo y lo siguen. Y justamente en el Tártaro, igual que en el inframundo, hay voces. Una de esas voces le dice a Nico, ¿eres el rey fantasma? Y Nico dice, sí lo soy. Y la voz le dice, aquí perteneces. Pero Nico agarra de la mano a Will y le dice, no, de hecho pertenezco aquí, con mi novio. Llegan a un pantano y Will le dice a Nico, te amo. Y Nico así de, o sea, yo también te amo, pero ¿por qué me estás diciendo esto de la nada? Y Will así de, es que estoy empezando a olvidar quién soy. Estoy empezando a olvidar como el contexto de mi vida allá afuera. Y Nico igual se está sintiendo mal por estar en Tártaro, pero mentalmente se dice, ¿saben qué? Es que yo no me puedo rendir, no puedo dejarme caer porque Will
ya está valiendo. Si yo valgo, entonces ¿quién nos va a cuidar? Y Nico le dice, a ver, como nos dijeron Percy y Annabeth, hay que hablar de algo que nos recuerde nuestra vida allá afuera. Y Will le dice, es que no me puedo acordar de nada, o sea, así de mal está la situación. Entonces empiezan a hablar de lo que hablaron con Gorgira, de las historias, y Will le dice, ¿sabes qué? Las voces del vestido igual me hablaron y a mí me dijeron que yo pertenecía con ellos porque soy un alma solitaria, destinado a la soledad, a pesar de que estoy contigo. Y Nico le dice, ¿pero por qué? Y Will le dice, es que me siento solo porque a veces no estoy seguro de si ya me dejaste entrar por completo a tu vida. Y Nico le dice, ¿sabes qué? Perdón si te he hecho sentir así, pero es que estar en una relación es más difícil de lo que pensé. Y Will le dice, o sea, sí, pero al final del día es una decisión. Ahí presumiendo el conocimiento de Perséfone. Y Will le dice, también tengo miedo de que me vayas a dejar aquí por lo de la profecía. Y Nico le dice, ¿sabes qué? No te voy a abandonar y lo voy a prometer por el río Estigia. O sea, una promesa oficial, ¿ok? Si no la cumplen, se mueren. Siguen caminando y Will anímicamente se está poniendo peor y le está pesando estar en el Tártaro y llegan a la cabaña de Damascen, que es el gigante que es amigo de Bob, con la esperanza de que Damascen les pueda ayudar, pero por lo que ven en la cabaña lleva abandonada mucho tiempo, entonces esto es como un problema para ellos, pero deciden quedarse ahí un ratito porque ahí hay una fogata que a Will le recuerda un poco al sol, porque para este momento su lámpara de sol de baterías ya no tiene pila, entonces el fuego le ayuda a recargarse tantito a Will. Y Nico sueña con su mamá. En su sueño su mamá está viendo a los canales de Venecia, porque Nico vivió en Venecia cuando era chiquito. Nico se acerca a su mamá y cuando voltea a verla, su mamá no está allí. Y el río de allí de Venecia le dice a Nico, es que tú no mereces amor, perteneces aquí. Y luego Nico escucha la voz de su mamá que le dice, nunca vas a salir de aquí. Cuando despiertan se dan cuenta de que hace más frío. Obviamente es una cosa que Nix controló y deciden que es momento de seguir. Se van caminando, hablan un poco de sus mamás y Nico le dice, ¿sabes qué? Es que realmente yo no me acuerdo mucho de mi mamá. Y es que es bien triste porque es que tiene 15 años y tiene estrés postraumático y eso hace que ya no se pueda acordar de su mamá. O sea, ¿qué mente tiene Rick Riordan para hacer sufrir tanto a la criatura? Caminan, dolor. Will anda valiendo, básicamente ya no da una, está bien drenado por Tártaro y finalmente encuentran a Bob. Bob, como les dije, está atrapado en un ciclo eterno de regeneración en el que su lado de Japeto y su lado de Bob se están peleando como por quién puede ganar. Y Nico intenta sacar a Bob, no lo logra. Luego Will intenta sacar a Bob, no lo logra. Y Bob les dice, llegaron, pero se tienen que ir porque ellos están viniendo. Y Nico así de, ¿quiénes son ellos? Y Bob así de, váyanse. Y Nico así de, no, Bob, no te vamos a dejar. Y Bob les dice, bueno, en este caso tienen que trabajar juntos. Y ya Nico y Will, otra vez se le acabó el almacenamiento a mi celular. Este video está probando ser una pesadilla técnica, pero no importa, ya estamos. Y por cierto, si quieren apoyar al canal para que podamos tener mejor equipo y no estén pasando estas irregularidades técnicas a cada rato, suscríbanse, denle like, comenten y si quieren comprarse este libro para verificar si está malo o cualquier otro libro, pueden usar el link de afiliado de Buscalibre que está aquí abajito para que así con su compra yo recibo una pequeña comisión y pues puedan apoyar este canal. Pero bueno, seguimos con la historia. Nos quedamos en que liberaron a Bob. Justo después de que liberan a Bob aparece Nix, la mismísima Nix, y le dice, bienvenido Nico D'Angelo, te estaba esperando. Y Nix resulta traer un ejército de un montón de monstruos y de sus hijos, en los que incluyen básicamente cualquier deidad de cosas medio oscuras, ¿no? Eris, Némesis, Hypnos, que bueno, Hypnos no es malo, es sueño, pero cosas así, ¿no? Se empiezan a pelear y aquí pasan muchas cosas. Nix insiste en que va a lograr que Nico se quede allá abajo, porque ahí es donde pertenece Nico, porque es emo. Bueno, no, porque tiene oscuridad en su corazón, porque le han pasado muchas cosas. Will saca otra vez su poder de osito cariñosito, de lanzar así como su rayo de luz, le da en una ala a Nix, como que la medio noquea, intentan escapar, todos se pelean, se agarran a golpes, se están jalando los pelos, y Nix le dice a Nico, Nico, nunca vas a regresar a un mundo al que no perteneces, o sea, quédate aquí conmigo, aquí te va a ir bien. Y Nix le dice, como Bob pertenece aquí. Y Bob lo que hace es decirle a Nix, ¿sabes qué, Nix? No me digas que yo no puedo cambiar. O sea, yo soy Japeto, yo lo sé, yo sé que una parte de mí siempre le va a pertenecer a mi pasado, no puedo huir de él, pero yo decido ser Bob. Bob le dice a Nico, ¿sabes qué, Nico? Yo siempre te voy a proteger porque tú has sido mi amigo. Nix luego le dice a Nico y a Will, ustedes vinieron aquí a pesar de que sabían que era una trampa, porque Nico, tú estás atraído a la naturaleza, del tártaro, al dolor, a la oscuridad, quieres huir de todo lo que conoces. Y Nico le dice a Nix, ¿sabes qué, Nix? Es que tú no me conoces, yo no vine aquí porque esté atraído a la oscuridad, yo vine aquí a ayudar a Bob. Y aquí Nix le dice a Nico, no vas a salir de aquí, mi hijo. Y Nico le dice, ¿sabes qué? Es que yo no soy tu hijo, yo soy hijo de María D'Angelo,
quien me amaba a mí y a mi hermana. O bueno, eso tuvo que haber pasado. ¿Saben por qué? Porque lo que pasó fue un error de edición que siempre me va a enojar. Me parece que es la página 371. No lo anoté en mi guión, pero vamos a confirmar. No es la página 371, pero lo tengo anotado en algún lado y lo voy a poner aquí porque hubo un error de edición. Quien sea que revisó esto no lo revisó bien, porque lo que realmente dice, al menos en esta edición, no sé si después lo corrigieron o en la traducción lo corrigieron, es mi mamá es Bianca D'Angelo. Bianca es tu hermana, Nico. ¿Quién te dijo que Bianca es tu mamá? O sea, en serio, ¿quién lo revisó? Ahí sí se pasaron, ¿eh? O sea, eso sí yo me dije, fuera de cómo está escrito el libro, alguien no lo revisó bien y aún así lo mandaron a imprenta. ¿Dónde quedó tu conocimiento del lore del Rey Ordenverse? ¿Por qué me pondrías que la mamá es Bianca cuando Bianca es la hermana? Pero sigamos. Will le dice a Nick, ¿sabes qué, Nick? Ya déjanos ir, o sea, por favor, ya. Y Nick dice, tal vez mis hijos no los vayan a detener, pero ¿qué tal si los de Nico los detienen? Y Nico así de, ¿mis qué? Y Nick dice, y por cierto, yo soy la mamá. Les voy a explicar cómo está esta situación antes de dar mis opiniones, porque esta es otra de esas cosas que yo me digo, ¿qué estaban pensando Rick y Mark cuando decidieron escribir esto? Nix dice, conoce a tus hijos, y aparecen unas bolitas que nos vamos a imaginar como Nesquiks con ojos, que son cacodemonios, que básicamente son la manifestación física de los traumas y emociones negativas de Nico. Y Nix le dice a Nico, o sea, ya acepta que eres la oscuridad, que prefieres la oscuridad y el sufrimiento, estas cosas demuestran tu verdadera naturaleza. Y Nico saca su espada y le dice a Nix, tú no sabes quién soy, y ¡paz! La ataca. Ahora, antes de que sigamos con esta batalla épica, entiendo lo que querían hacer en cuanto a darle como una fisicalidad a las emociones negativas de Nico, a darles como que ese espejo, ese reflejo físico, esa materialización. Entiendo, no comparto, yo no lo hubiera hecho, pero yo no escribí esto, pero ya decirle mis hijos, o sea, eso se me hace muy incómodo, demasiado incómodo. O sea, Nix es una entidad primordial que ha existido desde el principio de los tiempos. Nico D'Angelo sí nació hace como 100 años, pero eso es porque hubo una cosa técnica allí. Tiene 15 años. Yo recuerdo que cuando salió el libro y no lo había leído, me encontré memes de Nico D'Angelo, embarazo adolescente. Y yo así, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Qué fue eso? O sea, no lo sé. O sea, al final los cacodemonios, las chocobolitas, como les dicen después, no me parecen como que malas per se, pero su presentación sí me hace mucho ruido. Pero bueno, ataca a Nix y Nix dice a los cacodemonios, a las chocobolitas, ataquen a Will, y atacan a Will, y Nico les dice, paren, y ahí se dan cuenta de que como son parte de Nico, las puede controlar. Y ahí en ese momento Will de repente se le viene la profecía a la mente y la recita y dice la parte de tienes que dejar algo de valor. Y Nico en ese momento se da cuenta de la solución a la profecía. Libera a los cacodemonios. Ya no son parte de él en el sentido de su posesión. Ahora son su propio ente. Con eso completa la profecía y se dicen, ¿sabes qué? Vámonos. Bob agarra a Nico y a Will, se van para el río, para el barquito. Nix los persigue, pero no puede cruzar el río porque ella es puro dolor y agonía y como que eso contrasta con el río. Ya que están en el barquito huyendo, notan que los cacodemonios, las chocobolitas, los están siguiendo y Nico dice, ¿sabes qué? Déjalo subir. Nico se duerme y pues Bob lo va cuidando igual que Will. Cuando despiertan, siguen en el río y Will le dice a Nico, ¿sabes qué? Perdón por intentar cambiar o conquistar la parte oscura de ti, ya entendí que es una parte fundamental de tu persona, eso es lo que te hace ser Nico. Y Nico le dice, ¿sabes qué? Gracias por preocuparte, te amo, y ya salen de Tártaro gracias al mayor poder del mundo, el amor. Y luego Nico sueña. Como habrán notado en este libro, el patrón es que alguien sueña y pasan cosas malas. Esto es malo, pero no por lo que sucede, sino por lo que implica, y ahorita les explicaré por qué. Está en el Casino Lotus, aparece Bianca con su outfit de cazadora de Artemisa, luego aparece María, y Nico está así de, es que ustedes no son reales, o sea, son como una cosa de mi mente, no son ustedes. Y le dicen, no, ¿sabes qué? Es que sí somos nosotras. Y Nico así de, ¿qué? ¿Pero por qué? Se supone que ustedes fueron a los campos elíseos y eligieron revivir, o sea, sus almas fueron bañadas en el río Lete para que olvidaran su existencia anterior, y ahora están por el mundo, en quién sabe dónde, revivieron, o sea, ya no, ellas como María y Bianca D'Angelo ya no existen, ¿ok? Eso es importante, esto se lo establecimos, no sé hace cuántos libros, pero esto ya está establecido. Y de repente llega Hades y dice, es que hice una excepción, hijo, que no voy a decir que esté mal, que, ay, no puede ser, se le está acabando la pila a mi tableta, este video está saliendo muy mal, perdón. El punto es que Hades dice, es que este sueño es para ti, y Nico abraza a Hades, lo cual es muy lindo, la verdad. Es una reunión familiar. Hades confiesa que él fue quien le mandó la profecía a Nico para que salvara a Bob. Su familia dice que están orgullosos de él, que es muy fuerte y que merece amor, merece ser feliz y que se vaya a ser feliz
con Will. Nico antes le pide a Hades que por favor libere a Anfitemis. Hades le dice, súper bien, hijo, y se despierta. La escena per se no está mal. Una reunión familiar de los D'Angelo se me hace algo muy lindo, pero es que rompe con el canon que ya había sido establecido, que es algo serio, ¿no? O sea, no es como que le estén cambiando el color favorito a un personaje, no, están cambiando el curso de las almas de María y de Bianca. Y pues eso se me hace como que, o sea, ¿por qué me dices eso antes si después tus acciones ya no van a tener consecuencias? O sea, entonces, ¿qué consecuencias hay aquí en el Riverdale, sabes? Eso sí no me gustó. Siento que en este libro, o sea, yo sé que Rick Riordan como autor muchas veces ignora partes de su canon, pero esto sí yo me dije, te tuviste que haber acordado de esto. Llegan a Nueva York, Bob los lleva al campamento mestizo, Nico abraza a Quirón porque ahora le gustan los abrazos, les presenta a Quirón y al señor D las chocobolitas, les explica qué onda, el señor D nos revela que Nico y Will se fueron en su misión una semana entera y después se despiden de Bob, que ahora se va a ir a buscar una nueva vida con su nueva libertad, con su nueva capacidad de ser el mismo. Se van a comer con el señor D. El señor D nos confiesa que de hecho ellos dos son sus semidioses favoritos. Él dice que si todos los semidioses del campamento se fueran a ahogar, él preferiría que Nico y Will fueran los últimos, lo cual dice bastante de él. Después de comer, Nico le dice a Will, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Y se va a su cabaña donde hace una llamada Iris con Piper. Piper ahora anda de novia, ella ahora vive en Oklahoma, me parece que era, porque ya dejó como, ella y su papá ya dejaron su vida de Los Ángeles, y hablan un poco como del autodescubrimiento de Piper, de que ahora le gustan las chicas, pero también más importante, hablan sobre el duelo compartido que tienen los dos por Jason. Esta escena al principio no me gustó la primera vez que la leí, pero esta vez me gustó un poquito más. Sigo pensando que tal vez Piper no era la persona ideal para esta llamada, porque realmente yo nunca sentí una conexión importante entre Nico y Piper. No diría que Hazel hubiera sido la persona ideal para esta llamada, pero por ejemplo Reina también tenía una conexión muy cercana a Jason, porque Jason al final es el centro de la conversación. Jason Gray siempre está jonteando de narrative, no lo puedo creer. Pero Reina y Nico se hicieron muy amigos, hicieron una amistad muy especial, muy linda en Los Héroes del Olimpo, que Nico no tiene con Piper. Entonces, a mí me hubiera gustado más que la conversación hubiera sido con Reina, no solo por ver a Reina, sino porque tiene más sentido para mí que Nico le hable a Reina que a Piper. A ver si podemos acabar antes de que se le acabe la pila a la tablet. Bueno, el libro termina con Nico y Will. Nico le cuenta a Will que antes creía que solo podía estar lleno de oscuridad, pero ahora ya no, porque ya no le tiene miedo a la luz. Y Nico sonríe porque ahora ya tiene esperanza de tener un futuro mejor, lo cual es muy lindo. Y ahora que ya vimos todo esto, hablemos de mis problemas con el libro. El ritmo. Como pudieron ver, nos toma muchísimo llegar con Bob, nos toma muchísimo llegar a Tartor, incluso llegar al inframundo toma su tiempo. El principio creo que es bueno, tiene un buen ritmo, como les dije, más o menos hasta que se quedan estancados en el bucle de intentar llegar al inframundo. Tiene un muy buen ritmo. La parte del medio es eterna, se arrastra mucho y eso hace que cuando ya llegamos a Tártaro y la batalla con Nyx es todo muy apresurado, no se siente como que tengamos algo importante que hacer. Tú solo quieres que ya se acabe. De hecho, la batalla con Nyx se me hace muy anticlimática, pero es que ya no tenían tiempo de desarrollar eso porque ocuparon parte de su tiempo en un centro de la historia eterna. Siguiente, la acción. Muchas cosas en este libro son así como que hablar y no hay mucha acción, considerando que estamos yendo al inframundo, un lugar que ya conocemos, ya sabemos que puede ser peligroso, tanto el inframundo como Tártaro. Esto gracias a lo que vimos con Percy y Annabeth en La Casa de Hades, que de hecho es uno de los mejores libros que ha escrito Rick Riordan. Entonces ya teníamos nuestras expectativas de cómo es ser semidios en Tártaro, y la verdad es que aquí no se cumplió eso. Cómo vencieron a Nyx, como les dije, esto fue muy como amor y amistad. Realmente como que se acabó el conflicto muy rápido, luego ni entiendes qué pasó, ni ellos mismos, los personajes, entienden qué pasó. Y si no fuera por ejemplo, spoiler de Magnus Chase, van a ser 5 segundos de Magnus Chase, entonces si no has leído Magnus Chase, ve a leer Magnus Chase, te lo recomiendo bastante, pero si no lo has leído, te aviso cuando se acabe el spoiler. En Magnus Chase igual vencen con el poder del amor y la amistad, pero como que ahí se siente mejor realizado que aquí. Las peleas se le dan muy bien a Rick Riordan, pero aquí no se sintió, como les dije, un final muy anticlimático. Y mi problema más grande, el diálogo, la redacción y los personajes. La historia no tiene tanta acción, pero cuando una historia no tiene tanta acción, entonces quien la mueve son los personajes, no la acción. Y aquí tenemos personajes que ya conocemos, ¿no? Tenemos a Nico y a Will. Y para que una historia que la mueven los personajes sirva, tu personaje lo tienes que escribir bien, y tienes que escribir bien, cosas que aquí no sucedieron. Este libro obviamente tuvo un coautor, como les mencioné al principio. Como les dije, no he leído nada de Mark,
pero la influencia de un coautor en este personaje y en esta obra se siente bastante, sobre todo porque cuando llegas a este libro, leyendo el Riordanverse, ya te leíste mínimo 15 libros de este señor. Tú sabes cómo escribe a sus personajes y sabes cómo maneja a Nico D'Angelo. Aquí eso no se sintió. En cuanto al mensaje que te quiere dar, que es obviamente que la oscuridad no puede existir sin la luz y que la luz no puede existir sin la oscuridad, y también que las relaciones son una decisión, te lo están diciendo muy, muy, muy directo, como si no quisieran que tú pensaras. Te lo meten por todos lados, así como, y no se te vaya a olvidar que con lo que tienes que salir de este libro es con este mensaje, este aprendizaje, que obviamente es un libro para niños, pero el resto de los libros de Rick Riordan también son para niños. Y no se siente eso. Como les dije, había partes exageradamente cursis que no es como una queja tan real. Siento yo, es una opinión personal más bien, pero pues, eso. La redacción sí se siente un poco rara. Creo que al final Rick y Mark no terminaron de encontrar como esta sintonía que coautores deberían lograr para escribir un buen libro. Y entiendo por qué Rick trajo a Mark al proyecto, entiendo por qué le pareció importante, pero siento que se hubiera beneficiado más bien de una asesoría en vez de una coautoría. Pues para terminar con la redacción, se sintió fanfiquera, pero en el mal aspecto. Nunca demerito a los fanfics, pero cuando decimos fanfic en mal aspecto es para que ustedes entiendan a lo que me refiero. En cuanto a personajes, ya les dije, Will se queda siendo Will, el novio de Nico. No se crea personalidad para él, no se crea personaje para él, es una cáscara, no tiene nada adentro, no es un coprotagonista con profundidad, esos no te los manejan aquí. Y Nico en algunas partes se siente como muy fuera de su personaje, pero pues ya que lo que sí, como les digo, es la escena de la pelea, esa me gustó mucho, les quedó muy bien. No es que me guste verlos pelear, pero les quedó bien. En cuanto al mensaje, este ya no es parte del problema, esto ya es como lo que me gustó. Les dije, es un buen mensaje que bien ejecutado hubiera quedado súper bien, porque temáticamente va con Nico y con Will. Al final del día, esto se me hace muy bonito. Al final del día, esta historia es una historia de sanación para Nico, un personaje súper traumado. Es una historia en la que le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a sentir amor, a recibir amor, a dar amor. Tienes derecho a ser feliz, a tener esperanza, a tener un futuro y a no sufrir. No está encontrando el amor joven. Se está permitiendo sentir que tiene derecho a ser feliz. Y es algo que un personaje como Nico D'Angelo necesita. Y quienes nos gusta Nico D'Angelo, nos gusta verlo feliz. Nos gusta saber que él va a tener un futuro bonito, que puede dejar todo ese sufrimiento atrás, porque como les dije, es muchísimo sufrimiento lo que ha pasado a Nico. Igual me gusta el mensaje que tiene sobre las relaciones, ¿no? Sobre todo para estos dos, que es su primera relación. Todo eso me gustó que lo manejaran así, es que las relaciones románticas, las de amistad, todas las relaciones que tienes en la vida, las de familia, no son solo porque sí, no surgen de la nada, son decisiones y no se mantienen por arte de magia. Tú tienes que decidir amar a la gente, darles tiempo. Eso la verdad me gustó mucho. Creo que es un muy buen mensaje el que tiene este libro, pero como les dije, está ejecutado y puesto en el libro de una manera un poco demasiado obvia. Y finalmente llegamos a la conclusión. La tablet ya tiene 3% de pila, entonces hay que apurarnos porque si no se me va a olvidar lo que escribí. Al final, con todo el dolor de mi alma, le doy a este libro 3 estrellas. Fue una decepción, como ya les dije, porque cuando a ti te dicen, oye, tu personaje favorito de toda la vida va a tener una novela entera protagonizada por él, tus expectativas se van al cielo. Entonces, pues sí duele en cierta medida que su libro haya sido un libro de 3 estrellas. Lo releí porque la secuela salió hace una semana, creo, al momento de grabar este video. Espero conseguirlo pronto. De hecho, lo voy a conseguir pronto, solo que, pues ya saben, temas de importación, aduana, migración, no sé qué. El libro en físico se tarda tantito en llegar acá a México, pero cuando lo lea y lo consiga, les voy a contar mis opiniones. Sobre The Court of the Dead, la secuela, que aquí les voy a dejar la portada, quiero decir que si antes mis expectativas estaban en el subsuelo, ahorita ya están hasta tártaro, pero es porque me hice un spoiler que no tengo mucho contexto del spoiler, eso sí lo voy a reconocer. Ese spoiler sí me hizo decir, tal vez esto va a ser peor de lo que creía. Incluso así, con todo y todo, me voy a enfrentar al libro porque soy curiosa, ¿ok? Al gato lo mató la curiosidad y yo soy el gato. Pero bueno, ya llegamos al final. Esta fue mi reseña de La Profecía del Rayo y las Estrellas de Rick Riordan y Mark Oshiro. Muchas gracias por ver todo el video y pues nos vemos en el otro videito.